La gran paradoja de Latinoamérica: ricos en recursos, pobres en el bolsillo. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para este episodio de sábado 15 de agosto de 2026. Arrancamos este bloque poniendo la mira en América Latina, un continente que es una auténtica mina de oro, como nosotros sabemos perfectamente bien, ¿no? Literalmente. Pero donde sus habitantes muchas veces terminan pagando los platos rotos. Amigos, según un reciente y revelador análisis del prestigioso medio suizo Neue Zürcher Zeitung, Sudamérica se está convirtiendo en el epicentro de una brutal lucha geopolítica por el litio, el petróleo y el gas. Pero metámonos de lleno en la paradoja económica más grande de la región. Si echamos números, Bolivia y Venezuela comparten una realidad escandalosa, podríamos decir, en términos de ingreso per cápita. Son los dos países más pobres de Sudamérica, con un ingreso anual que ronda apenas los $4,000. Para que nos hagamos una idea, en sus vecinos como Perú, Chile o Brasil, la cifra es significativamente mayor. ¿Y cuál es el chiste cruel? Que por el otro lado, gracias a sus recursos, son de las naciones más ricas del planeta. No del continente, pero del planeta. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo entero, además de gigantescas reservas de gas natural, oro, hierro, cobalto y hasta sospechas de tierras raras. ¿Mm? Bolivia se lleva la corona con las mayores reservas conocidas de litio del mundo, lo que le llaman el famoso oro blanco, ¿no? Indispensable para las baterías de autos eléctricos y la transición energética. Además de gas natural, plata, zinc, estaño y hierro que durante casi 2 décadas alimentaron a sus vecinos Argentina y Brasil. Así pues, amigos, que mientras los medios occidentales intentan echarle toda la culpa a la clásica debilidad institucional de estos gobiernos, la realidad detrás del telón es que Estados Unidos y sus aliados no le quitan el ojo de encima a estos sectores de materias primas, buscando doblarle el brazo a cualquier soberanía que se les cruce en el camino. Dicho esto, hablemos de la crónica de una mala gestión anunciada. Cuando el Estado se come la gallina de los huevos de oro. Pero el meollo del asunto no es solo tener la riqueza, sino cómo se administra. Y es aquí donde el artículo del NZZ es lapidario. Pocos países en el mundo han gestionado tan mal su riqueza natural como Venezuela y Bolivia, lamentablemente. Las cifras no mienten y son escalofriantes. Venezuela, desde 2013, el ingreso per cápita se redujo a menos de la mitad. Estamos hablando de una de las crisis económicas más graves de la historia moderna, superando incluso a muchos países que sí han estado en guerra armada. Bolivia. Aunque el golpe no fue tan brutal, el estancamiento es evidente. Pues tras el fin del auge de las materias primas alrededor de 2014, el ingreso por persona dejó de crecer y ahora ha comenzado a caer nuevamente. Este análisis suizo es claro, amigos. Estos fracasos no se deben a la falta de recursos, sino a políticas ineptas. Y hay que decirlo fuerte y claro, políticas ineptas. Y aquí es donde el guión se repite calcado, ¿verdad? Todo comenzó con la llegada de líderes nacionalistas de izquierda, Hugo Chávez en 1999 para Venezuela y Evo Morales en el 2006 para Bolivia.
Ambos gobernaron cerca de 14 años y se aseguraron de dejar a sus sucesores elegidos en el poder. Su estrategia maestra fue rápida: convertir el Estado en el único y principal motor de la economía. ¿Cómo? Desplazando a los inversores privados de los sectores mineros y energéticos y creando monopolios estatales todopoderosos. Y aquí viene la parte crítica. El guión se pervirtió cuando los presidentes empezaron a tratar a estas corporaciones como si fueran de propiedad personal, utilizándolas a su antojo, pues para lograr sus propios objetivos políticos y ambiciones. ¿Mm? En Venezuela, bajo Chávez, la petrolera PDVSA dejó de ser solo una empresa petrolera y se convirtió en una especie de todóloga. No solo producía crudo, sino también zapatos, bicicletas, construía barcos y viviendas sociales y financiaba los programas sociales del gobierno. Convirtieron a la joya de la corona en una caja chica para hacer política. En Bolivia, Morales también aumentó drásticamente la participación del Estado en los ingresos del gas y los destinó al consumo, a prestaciones sociales y a la inversión pública. Una estrategia que funcionó mientras hubo bonanza, pero que hipotecó el futuro al no diversificar la economía. En resumen, utilizaron los recursos para comprar lealtad política a corto plazo, en lugar de construir una base sólida para el desarrollo a largo plazo. Y esto nos lleva al espejismo de la bonanza y el desplome inevitable. Pero ojo, ojo, no todo fue un desastre desde el día uno. Inicialmente, este modelo de control estatal funcionó, hay que decirlo, eh, funcionó sorprendentemente bien, ¿verdad? Si tenemos memoria, no hay que negarlo, hay que decirlo. De César lo que es del César, ¿verdad? Gracias a los programas sociales, los niveles de pobreza disminuyeron de forma significativa. ¿Y a qué se debió el milagro? A una ayudita monumental de la historia: el superciclo de materias primas entre 2003 y 2014. Los precios de petróleo subieron de forma constante, llegaron a superar los $100 el barril y los minerales alcanzaron máximos históricos, impulsados principalmente por el insaciable apetito de China por energía y recursos. Sin embargo, esa marea de dinero fácil sirvió únicamente para enmascarar graves problemas estructurales. En lugar de invertir parte de esas ganancias en buscar nuevos yacimientos y modernizar la infraestructura, prefirieron gastárselo todo en subsidios, programas sociales y más grasa para el aparato estatal. Y ahí es donde la sociedad se convierte en un give me, dame, 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 dame. Y donde los gobiernos te dicen: nosotros lo hacemos por ti. El gobierno está aquí para hacerlo por ti. ¿Mm? Mientras los precios internacionales se mantuvieron por las nubes, nadie notó que la producción real se estaba cayendo a pedazos. ¿Mm? Pero cuando los precios se desplomaron en el 2014, el grave error quedó al descubierto. Y aquí es donde nos encontramos con el colapso petrolero en Venezuela. La producción de petróleo se desplomó al punto de llegar a ser apenas el 10% de lo que era en 1999, cuando Chávez asumió el poder, ¿verdad? El resultado más absurdo: un país que flota sobre oro negro se ve obligado a importar combustible desde hace años. Imagínense esto. Es un chiste, ¿no? El debacle del gas y el litio en Bolivia. Hoy en día Bolivia apenas exporta un tercio del gas que solía vender antes, al punto de que muchos habitantes en zonas rurales han tenido que volver a cocinar con leña o estiércol de vaca. ¿Y el litio? La prometida industrialización nunca despegó. Evo Morales exigió que el Estado controlara absolutamente toda la cadena,
desde extraer la sal, fabricar las baterías, etcétera, etcétera, pero su política intransigente hizo que fracasara en sus intentos de negociar acuerdos serios con empresas occidentales, chinas o rusas. En resumen, amigos, es que esto da cólera. Tenemos países tan ricos, pero por mala administración o por pura ideología que ciega las mentes, todos pagamos las cuentas, ¿no? En resumen, apostaron todo a una sola carta, ideologizaron la economía, ahuyentaron la inversión y cuando el mercado global cambió, la realidad les estalló en la cara. ¡Bum! Y esto nos lleva a la represión, el éxodo y el mito de la maldición. Pero claro, cuando la fiesta del dinero fácil se acabó y el bolsillo de la gente comenzó a vaciarse, el autoritarismo sacó las garras para mantenerse en el poder a toda costa, con aparatos de seguridad blindados, ¿no? Porque para eso sí existió la platica, ¿no? Y sistemas de políticos con tendencias dictatoriales ya consolidados. La factura la pagó directamente, ¿adivinen quién? El pueblo. Claro que sí, la población. Y nos encontramos con ese éxodo masivo en Venezuela. La crisis provocó una huida poblacional sin precedentes en la historia moderna del continente. Hablamos de aproximadamente 8 millones de personas que han abandonado el país en poco más de una década. Es decir, cerca de una cuarta parte de toda la población. Los sótanos de los rankings mundiales, hoy en día, no es sorpresa que ambos países ocupen los puestos más bajos de Sudamérica, tanto en el índice de democracia de la Economist Intelligence Unit como el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, donde Venezuela se lleva el dudoso honor del último lugar y Bolivia le sigue muy de cerca en el fondo de la tabla. Durante mucho tiempo, los economistas han echado mano de la famosa teoría de la maldición de los recursos, que sugiere que los países con tantas riquezas naturales suelen carecer más lento, corromperse más y hundirse en crisis sociales. Como bien decía hace medio siglo Juan Pablo Pérez Alonso, ministro de Petróleo venezolano y fundador de la OPEP, el petróleo es la excreción del diablo. Pero en Sudamérica también pesa una narrativa ideológica muy arraigada. Para muchos políticos de izquierda, el clásico de Eduardo Galeano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1971, funciona como una especie de Biblia intocable. La premisa es simple. La culpa de la pobreza es siempre de la explotación extranjera, desde la colonia hasta los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la famosa escena de la Cumbre de las Américas de 2009, cuando Hugo Chávez les regaló ostentosamente el libro a Barack Obama? Puro teatro político. Porque al final del día la realidad nos demuestra una cosa, o mejor dicho, otra cosa. La peor maldición de los recursos no viene de afuera, sino de los gobernantes ineptos que prefieren culpar a los fantasmas del pasado antes que admitir que destruyeron sus propias naciones desde adentro. El secreto no es el oro, sino las reglas. El contraejemplo sudamericano. Al final del día, amigos, la gran conclusión que nos deja este análisis del NZZ es contundente. Lo verdaderamente decisivo no es la cantidad de recursos naturales que tienes bajo tus pies, sino la calidad de tus instituciones gubernamentales. Como bien lo demostraron los economistas noruegos Halvor Melholm, Carl Mogne y Ragnar Torvik en su influyente estudio de 2005, Instituciones y la maldición de los recursos. La clave del crecimiento económico es simple.
Con instituciones sólidas y eficientes, los recursos naturales se transforman en el motor del desarrollo. Con instituciones débiles y corruptas, esos mismos recursos se convierten en la fuente absoluta de saqueo, concentración de poder y estancamiento. Y Sudamérica nos ofrece el espejo perfecto con ejemplos contundentes de que sí se puede hacer las cosas bien. Chile. Chile aprendió a no gastarse inmediatamente todo el dinero del cobre. Cuando el precio sube por los aires, esos ingresos extras van directo a un fondo público de reserva para capear las vacas flacas. Gracias a esta prudencia, en apenas 3 décadas pasó de ser un país relativamente pobre a la nación más próspera del continente. Brasil, a pesar de enfrentar turbulencias graves y escándalos de corrupción en Petrobras, supo mantener el rumbo, desarrollar yacimientos petrolíficos en aguas profundas y posicionarse como un gigante petrolero global. De hecho, la Agencia Internacional de Energía proyecta que para el 2030 será uno de los 5 principales exportadores del crudo del mundo. ¿Mm? Y no es Venezuela que tiene las mayores reservas del mundo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del petróleo o de las administraciones? ¿Verdad? Perú, aunque ha pasado por constantes cambios de gobierno y crisis políticas locales, ha sabido mantener condiciones estables para la inversión privada a largo plazo. El resultado se consolidó como uno de los productores globales más importantes de cobre, oro, plata y zinc, creciendo por encima del promedio latinoamericano en las últimas 2 décadas. La moraleja es clara. La riqueza natural, sin reglas claras y sólidas, es solo una bendición mal gastada. Y por supuesto que esto nos lleva a la gran disputa global, ¿no? China, Estados Unidos y Europa van por todo, amigos. Estos van por todo. Pero la cosa no se queda solo en el desastre interno de algunos países. La región entera se ha convertido en el tablero de una brutal rivalidad geopolítica. Para Europa, la gran pregunta sobre si los países ricos en recursos pueden transformar su riqueza en prosperidad sostenible ya dejó de ser un simple debate académico. Hoy, la Unión Europea está desesperada por reducir su dependencia de proveedores individuales y diversificar sus fuentes de energía, y obviamente materias primas estratégicas. El resultado, China, Estados Unidos y Europa compiten sin tregua por la inversión. Ojo, no he dicho invasión, inversión. Las cadenas de suministro y el control de los recursos de Sudamérica. Sí, por eso. Por esas cadenas de suministro y por ese control de recursos de Sudamérica. Y no es para menos, porque el peso geopolítico y geoeconómico de Latinoamérica abruma superficie y población. La región tiene una superficie terrestre comparable a la de Estados Unidos y China juntas, pero con apenas un tercio de su población combinada. Esto significa que tiene un potencial descomunal para producir y exportar volúmenes masivos de alimentos, energías y metales. El peso en metales. Sudamérica acapara aproximadamente el 40% de la producción mundial de cobre y cerca de un tercio de la de molibdeno y plata. Por si fuera poco, produce casi una cuarta parte del litio global. Su cuota de reino supera el 50% total del planeta. Y Brasil tiene un cuasi monopolio absoluto del niobio, controlando cerca del 90% de la producción mundial. El poder energético. El continente alberga 15% de las reservas mundiales de petróleo y gas, y la jugada se mueve rápido. Además de Brasil, países como Guyana y Argentina se están consolidando a pasos agigantados como nuevos proveedores globales de crudo y gas. Así pues, como bien escriben los expertos de la consultora LATAM Investor, resumiendo las ventajas estratégicas del continente, Latinoamérica es más pacífica que Europa del Este, ¿verdad?
menos corrupta que África y más democrática que Asia. Como señaló recientemente el Financial Times, América Latina se enfrenta a su mejor oportunidad en décadas. Los gobiernos deben aprovecharla ahora. La gran incógnita es si la región sabrá jugar sus cartas o si volverá a tropezar con la misma piedra de la mala gestión y el autoritarismo. Esto nos lleva al giro político y el regreso del capital privado, de Argentina a la realidad de Venezuela. Pero la gran noticia, yo diría, es que las cosas están empezando a cambiar. Por primera vez en muchos años, el péndulo político se ha movido y abre la puerta para que la región por fin aproveche esta oportunidad de oro. En los últimos 2 años y medio, candidatos de centro-derecha han ganado las elecciones en las principales economías de Sudamérica, ¿verdad? Poniendo el foco en un objetivo claro: desarrollar los sectores de materias primas y energía, atrayendo de forma activa el capital privado. El caso de Argentina con Javier Milei. Nadie ha aplicado este giro de manera tan radical y consistente como el gobierno de Javier Milei. Ha flexibilizado regulaciones, abierto las puertas a la inversión privada y apuntan a convertir al país en una potencia mundial en materias primas y energía. Yo sé, hay fricciones con este señor, pero a eso es lo que hay. Los frutos de la RIGI, por sus iniciales RIGI. El cambio ya da resultados tangibles. Tras años de espantar a los capitales, las corporaciones internacionales volvieron a planificar grandes proyectos, gracias al programa de incentivos a la inversión conocido como RIGI. Ya se han aprobado proyectos por la friolera de 44.000 millones de dólares, enfocados principalmente en la minería de cobre y litio y en explotar la riqueza de petróleo y gas de esquisto en Vaca Muerta. Y del otro lado de la moneda, Venezuela sigue siendo un caso aparte y dramático, pues tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a principios de este año, la producción petrolera repuntó un 20% respecto al año anterior, alcanzando unos 1,2 millones de barriles diarios. Sin embargo, hay trampa. La venta de este petróleo está bajo estricto control de Estados Unidos. Según reportó el Financial Times, hacia finales de julio, Washington ya había embolsado unos 13.000 millones de dólares en ingresos por la venta del crudo venezolano. Y los ciudadanos de a pie prácticamente no han visto un solo centavo de este nuevo auge petrolero, ya que los fondos son administrados directamente por el gobierno estadounidense y sigue en el aire la duda de cuándo, cómo o si alguna vez llegará ese dinero para aliviar la crisis del pueblo venezolano. ¿Mm? En conclusión, lo que ocurre en América Latina no es una condena inexorable de la naturaleza, sino el claro resultado de cómo se gestiona el poder. Tener bajo los pies las mayores reservas de litio, petróleo y minerales del planeta no sirve de nada si las instituciones se destruyen desde adentro y se convierten en simples herramientas de control y corrupción. Mientras unos países continúan atrapados en el fracaso y en los relatos ideológicos del pasado, otros demuestran que con reglas claras, prudencia fiscal y apertura al capital privado se puede construir prosperidad. Pero el reloj corre, con China, Estados Unidos y Europa disputándose cada rincón estratégico de la región. El continente se encuentra en su mayor oportunidad de décadas, ¿verdad? La pregunta ya no es si los recursos están ahí, sabemos que están ahí, sino si los gobiernos sabrán estar a la altura de la historia antes de que sea demasiado tarde. Y eso es lo más preocupante, amigos. Tener gente pensante con un criterio amplio y amor por su nación que amor por su bolsillo y amor por el poder, ¿verdad? Y aquí es donde entramos nosotros, porque estos tíos sin nosotros no pueden llegar ahí.
Somos nosotros los que los ponemos ahí. Somos nosotros los que los podemos quitar de ahí. Hasta que esta rueda empiece a andar. Así pues, amigos, cerramos este análisis. Si les ha gustado este recorrido, que yo sé que para muchos es amargo, por las claves ocultas de la geopolítica de Latinoamérica, apóyennos con su like o con su no like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y déjenos en comentarios su opinión. ¿Creen que los países de la región lograrán aprovechar esta nueva era de recursos estratégicos? Gracias por acompañarme en esta entrega. Nos vemos en el próximo video y les anticipo que ya estamos abriendo nos estamos extendiendo a Substack, donde ustedes van a poder encontrar nuestros reportes por escrito, no por video. Yo sé que a algunos les gusta leer más que escuchar y pues van a estar ahí. Suscríbanse a Substack también, porque podrán recibir estos reportes por su correo electrónico, ¿verdad? Y ahí van a estar los enlaces, lo que siempre me piden, Rodolfo, y los enlaces, ¿de dónde está la fuente? Pues ahí sí puedo poner todos los enlaces y también puedo decir cosas que no puedo decir aquí. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.